Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es José Félix Sib, estoy en el área de generación de conocimiento. El día de hoy vamos a ver las características de Compact Key Nóminas 8.02. El objetivo de esta sesión es conocer cuáles son las características que se van a incorporar en la versión de Compact Key Nóminas 8.0.2. En sí son cuatro pues mejoras que se le van a incorporar a esta versión de Compact Key Nóminas. La primera es que en los catálogos, por ejemplo, de turnos, de departamentos, de periodos, no se va a permitir pues caracteres especiales como espacios en blanco o algún otro carácter especial. Otro cambio que se está incorporando u otra mejora que se está o que se le va a incorporar a esta versión es la posibilidad de capturar el préstamo Infonavit cuota considerando los días que realmente pues el trabajador asistió. ¿Sí? Igual más adelante describimos esta característica. Otro son los reportes del préstamo Infonavit. Posteriormente mejoras en el módulo de conciliación. Vamos a ver entonces la primera característica. No se va a permitir caracteres especiales en los catálogos. Esto para evitar conflictos en la generación de archivos. Otra razón por la que se impidió la introducción de caracteres especiales es porque el grid que enlista los registros tiene pues comportamientos extraños cuando se le dan de alta elementos que contienen pues ciertos caracteres. Entonces se modificó los catálogos de tipos de periodo, departamentos, puestos y turnos para evitar la entrada de caracteres en la descripción. Inclusive, por ejemplo, cuando nosotros estemos capturando la descripción en alguno de estos catálogos, si nosotros, por ejemplo, al inicio intentamos poner un carácter un espacio en blanco, el sistema no lo va a permitir. Asimismo, cuando nosotros estemos capturando pues, la última parte de la descripción y dejemos espacios en blanco, al momento de guardar, el sistema automáticamente va a eliminar esos espacios en blanco que están al final de la descripción. ¿Sí? Como pueden observar en estos ejemplos. También en los catálogos de tipo de periodo, departamentos, puestos y turno, lo que había mencionado, al guardar un registro se va a eliminar automáticamente los espacios en blanco. Otra cosa importante, al abrir la empresa proveniente de una versión anterior a la 802, se van a eliminar los espacios en blanco que puedan existir en los catálogos mencionados anteriormente, en el de departamentos, puestos, eh, turno y periodos. Automáticamente se van a eliminar y se va a generar una bitácora donde va a indicar que se eliminaron los espacios en blanco en esos catálogos. También se modificó el cargado por medio de CFG, de manera que si el archivo de texto contiene descripciones con espacios en blanco al inicio o al final, se van a eliminar al momento de que nosotros hagamos ese cargado de ese TXT utilizando pues el CFG que le corresponda. El sistema de forma automática pues va a detectar de que en la descripción que se está cargando pues de alguno de esos catálogos contienen pues caracteres especiales o espacios en blanco y los va a eliminar de forma automática para que posteriormente se puedan cargar. Ok, otra de las cosas que se incorporó en esta versión es un nuevo concepto para poder realizar el cálculo de préstamo Infonavit cuota fija, considerando los días cotizados. Aquí tengo una imagen donde puse los conceptos que se utilizaban para calcular el préstamo Infonavit. En la versión anterior a la 802 únicamente se tenían pues tres conceptos, el de movimiento permanente, el concepto D59,
que puede ser también por porcentaje, igual el D59, y está el de veces salario mínimo, el concepto 15. Bueno, aquí igual en esta imagen me faltó quitarle este concepto de 16, que fue el que se incorporó en la versión 802. Como ustedes pueden observar, en la versión 802 ya tenemos el concepto de 16 para poder hacer el cálculo de préstamo Infonavit por cuota fija. Y el cálculo se va a realizar únicamente considerando los días cotizados. Ya que anteriormente, cuando nosotros teníamos que capturar un préstamo Infonavit por cuota fija, el, el detalle que ocurría es que, por ejemplo, el sistema al momento de realizar el cálculo consideraba todos los días del periodo y no los días que realmente el empleado cotizó en ese periodo de nómina. Entonces era un cálculo pues inexacto, porque el SUA pues ahí sí considera lo que son los días cotizados. Sin embargo, pues el sistema, cuando se calculaba el préstamo Infonavit por cuota fija, te consideraba todos los días del periodo. En esta versión, con ese concepto de D16, el sistema de forma automática va a considerar únicamente los días cotizados para poder realizar el cálculo. Igual ahorita en que entremos al sistema, hacemos un ejercicio para verificar cómo realiza precisamente ese cálculo, ese concepto. Y también un nuevo concepto, bueno, esto ya lo había mencionado. Al abrir la empresa, en caso de detectar que el concepto definido para el cálculo de crédito Infonavit ya se esté utilizando, se reemplazará el concepto del usuario por el definido para Infonavit cuota fija, y el origen pasará al primer nuevo número de conceptos sin utilizar. ¿Sí? Esto es como se hizo con el concepto, con el concepto de deducción 15. ¿Se acuerdan que cuando nosotros el concepto de deducción 15 ya lo estábamos utilizando para poder calcular algún otro rubro de la nómina? El sistema, al momento de abrir la aplicación, detecta de que ese concepto 15 pues está siendo utilizado para el cálculo. Entonces va a arrojar esta ventana donde nosotros tenemos que decidir si ese concepto lo queremos cambiar a un nuevo número de concepto para que quede libre el concepto 16 y se pueda utilizar para el cálculo del préstamo Infonavit cuota fija. ¿Sí? Y este es el mensaje que va a arrojar el sistema. Se ha generado un nuevo concepto para el manejo de créditos fijos. Si tiene periodos pagados sin autorizar, seleccione no para salir de la conversión y autorizarlos. Si no realiza la conversión, puede ocasionar inconsistencias en el reporte de Infonavit. Si desea realizar la conversión y actualizar en este momento, seleccione sí, se creará un respaldo antes de la conversión y se actualizará la empresa. Si selecciona no, posteriormente podrá realizar la conversión ingresando nuevamente a la empresa. Entonces aquí es donde ya nosotros decidimos si queremos hacer esa conversión en este momento o más adelante. Al darle sí, nos va a abrir otra ventana donde nosotros tenemos que indicar si ese concepto lo estamos utilizando para calcular el Infonavit o lo estamos utilizando para calcular otro concepto de la nómina. Ok, también se hicieron pues mejoras en los reportes para poder mostrar o presentar la información del cálculo del préstamo Infonavit utilizando el concepto D16. Por ejemplo, en el reporte de liquidación bimestral retiro cesantía Infonavit, ya podemos observar que incluye en la columna ya se incluye si es por porcentaje, por cuota fija o veces salario mínimo. Si es por cuota fija, podemos observar que el importe se le tiene agregado al final C.F, indicando de que este cálculo es por cuota fija, como podemos observar aquí en esta imagen. ¿Sí? Entonces prácticamente todos los reportes en el sistema de Compact y Nóminas donde muestra la información del préstamo Infonavit se actualizaron para que pueda mostrar la información de este cálculo que se va a realizar con el concepto de deducción 16.
Ok, también se hicieron mejoras en el módulo de conciliación entre Compact y Contabilidad y Compact y Nóminas. Una de las mejoras que se realizaron es que, por ejemplo, si tenemos algún concepto al cual nosotros no le asignamos alguna cuenta contable y solo le asignamos el tipo de contabilización, si es por empleado, por departamento o por segmento de negocio, pero no le asignamos alguna cuenta contable, el sistema automáticamente, cuando nosotros ingresemos en el módulo de conciliación, va a detectar de que ese concepto pues no tiene referencia a ninguna cuenta contable y automáticamente lo va a poner en otras percepciones. Y al ir a otras percepciones podemos verificar todos los conceptos a los cuales el sistema no los está contabilizando porque precisamente no tienen una cuenta contable. Otro de los cambios que se realizó, si, bueno, considerando este ejemplo que tengo aquí, si en el catálogo de definición contable por empleado hay, vamos a suponer en este caso hay 4 empleados, de los cuales uno de ellos sí tiene asignado correctamente su segmento o su subcuenta. Los demás no lo tienen y uno lo tiene pues incorrecto. Entonces lo que va a hacer aquí el sistema es que bueno, al ingresar también al módulo de conciliación, únicamente va a mostrar aquí el importe a la cual la cuenta contable está correcta. Y los importes correspondientes a las cuentas contables que no se pudieron armar, los va a mandar también a otras percepciones, deducciones u obligaciones, pues dependiendo del concepto que se esté contabilizando. Y ahí vamos a obtener ese importe. En resumen, podemos indicar de que si el sistema de Compact y nóminas, nosotros le tenemos definido incorrectamente la cuenta contable, ya sea porque no se pudo armar correctamente, porque desde la definición del concepto, pues le pusimos una cuenta mal o no le indicamos el tipo de contabilización que se va a realizar, o en la definición contable del departamento o en la definición contable del empleado le asignamos una cuenta incorrecta. Entonces el sistema, al no poder armar la cuenta contable, automáticamente ese importe al ingresar al módulo de conciliación lo va a mandar a otras percepciones. Y con eso nosotros podemos identificar de que ese importe pues no se está contabilizando. A su vez que también esa cuenta contable que se está mal formando nos los va a enviar en el apartado de contabilidad, indicando en color rojo que no se encontró esa cuenta contable. Ok, ¿sí me están escuchando? ¿O sí me pueden confirmar si me están escuchando? Ok, me indican que sí me están escuchando. Ok. Ok, pues vamos a continuar entonces con la sesión. Ok, vamos a mostrar estas características ya directamente en la aplicación de Compact y Nóminas. Voy a restaurar un respaldo que proviene de una versión anterior a la 802 para mostrar la característica de que al momento de abrir la empresa se van a eliminar los espacios en blanco. Ok, ya recuperé el respaldo. Voy a cerrar mi sistema y voy a volver a abrirlo.
Ok, voy a abrir una empresa que proviene de una versión anterior a la 802. Nos indica que se ha convertido la empresa a la versión 2016 de Compact y Nóminas. Le voy a dar a aceptar. Y vean, el sistema de forma automática me va a mandar este mensaje indicando de que el concepto de deducción 16 yo lo estoy utilizando actualmente en mi empresa para poder calcular algún concepto de la nómina. Entonces, yo tengo que decidir si quiero pues de una vez hacer ese cambio de que el concepto 16 que lo estoy utilizando para otra cosa, no para el cálculo del Infonavit, o tal vez lo esté utilizando para el cálculo del Infonavit, le quiero asignar algún otro número. O le digo no y después yo hago el cambio. Sin embargo, yo le voy a decir que sí y nos va a arrojar este mensaje el sistema. Nos va a decir, se modificará el concepto de deducción 16 para el cálculo de crédito Infonavit cuota fija. Si actualmente no es usado o se usa para Infonavit, seleccione sí para continuar. Si lo utiliza para algo distinto a Infonavit, seleccione no y asigne un nuevo número de concepto que reemplaza el actual. Entonces aquí nosotros tenemos que verificar si el concepto D16 lo estamos utilizando efectivamente para poder hacer un cálculo de un préstamo Infonavit o lo estamos utilizando para calcular algún otro rubro de la nómina. En mi caso yo estoy utilizando el concepto 16 para calcular una deducción de un préstamo. Razón por la cual yo voy a seleccionar no y el sistema automáticamente me va a sugerir qué número le va a poner a ese concepto. En este caso le va a poner el concepto 177. Sin embargo, desde aquí yo lo puedo editar para ponerle algún otro valor. Siempre y cuando pues ese número de concepto no se esté utilizando por alguno otro. Entonces yo le voy a decir que sí. Dice la conversión y actualización de los conceptos de Infonavit 16 préstamo Infonavit ha finalizado. Se ha generado una bitácora con los cambios realizados en tal ruta. Le voy a decir que quiero ver la bitácora y aquí me dice pues la actualización que hizo del concepto 16. A su vez también aquí en la bitácora hay algo importante que menciona. Dice, se han actualizado descripciones de departamentos, puestos, tipo de periodo y turnos. Aquellas descripciones con espacios en blanco, al inicio o fin, se les agregó 4 dígitos aleatorios. Esto precisamente para poder garantizar de que en esos catálogos que habíamos mencionado anteriormente no existan espacios en blanco ya sea al inicio o al final. Si se dan cuenta, desde que nosotros abrimos el sistema ya con la versión 802, automáticamente va a hacer una validación, va a verificar de los catálogos cuáles son los que tienen espacios en blanco y automáticamente los va a eliminar. Y para poder identificar cuáles son los registros a los cuales se les eliminó los espacios en blanco, al final se les va a poner 4 números de forma aleatoria. ¿Sí? Ok, le voy a dar cerrar. Y le doy a aceptar. Ya para ingresar al sistema. Ok, voy a abrir esta empresa donde vamos a ver las demás características. Ok, como les había comentado, en los catálogos de departamentos, turnos,
de departamentos, turnos, puesto y periodos, ya no se permiten los espacios en blanco. Por ejemplo, voy a ingresar a la de departamentos. Ok, voy a crear un nuevo departamento y el sistema ya no me permite al inicio poner un espacio en blanco. Entonces, voy a dar de alta un nuevo departamento. Al final sí me deja poner pues espacios en blanco. Sin embargo, cuando yo le dé guardar, automáticamente pues esos espacios en blanco ya no lo tiene, ¿sí? Si yo copio este texto y lo pongo en un bloc de notas, voy a verificar que efectivamente no tiene espacios al final, ¿sí? Y tampoco no permite ningún carácter especial, ¿sí? Ok. Y también lo que les comentaba, si nosotros, por ejemplo, cargamos, no sé, vamos a poner el catálogo de puestos. El catálogo de puestos nosotros lo importamos proveniente pues de alguna otra empresa. El sistema de forma automática va a validar de que ese TXT que nosotros estamos cargando no tenga espacios en blanco. Si los tuviera, en este caso, por ejemplo, que un puesto que yo quiera cargar tenga espacios al inicio o al final, el sistema automáticamente los va a eliminar, va a eliminar esos espacios en blanco para poder hacer ese cargado. Y si ya existen eh, departamentos, puestos y turnos o periodos con espacios en blanco, al abrir la empresa con la 802 se eliminarán, como habíamos visto en la bitácora que les mostré cuando abrí la empresa proveniente de una versión anterior a la 802. Ok, otro de los cambios es el cálculo de el préstamo Infonavit, que ya se incluye el concepto de 16. Si nosotros checamos en el menú de catálogos, conceptos, en la pestaña de deducción, vamos a observar de que ya tenemos el concepto de 16, préstamo Infonavit, cuota fija. Y si checamos la fórmula, vemos que la fórmula, procedimiento que se está aplicando es tomar el valor que se le está capturando la cuota fija, lo multiplica por 2 para poder elevarlo al bimestre, luego lo va a dividir entre los días calendario del bimestre y luego los multiplica por los días Infonavit pesos amortización, o sea, por los días cotizados del empleado y no lo multiplica por los días del periodo como anteriormente lo hacía cuando se utilizaba la cuota fija. Y este concepto de 16 ya hace exactamente pues ese cálculo atendiendo a los días cotizados del empleado. Vamos a verificar, voy a ir a un empleado, en el sobre recibo. Por ejemplo, voy a abrir uno que no le tenga generado algún préstamo Infonavit. Ok, por ejemplo, este. Ok, por ejemplo aquí voy a ir a la pestaña de Infonavit. Voy a darle nuevo y voy a capturar un nuevo concepto de préstamo Infonavit. Infonavit. Bit pesos le voy a poner.
Voy a utilizar el concepto 16, cuota fija. Le voy a ponerla aquí. Vamos a ponerle 3,000 pesos. La fecha, voy a ponerle en una fecha que esté dentro del periodo. En mi caso estoy en el periodo de septiembre. Le voy a poner 01/09 del 2015. 01/09 del 2015. Ok. Le voy a dar guardar. Le voy a decir que sí incluya pues el pago del seguro. Ok, voy a hacer el cálculo. Ok. Ok, aquí puedo observar de que el sistema ya está utilizando el préstamo Infonavit para poder determinar cuánto va a pagar el empleado en este periodo. En este caso va a pagar 1,475.41. Si nosotros queremos ver cómo realizó el cálculo, podemos ejecutar, por ejemplo, la simulación de conceptos. Nos vamos en la hoja. Simulación de concepto. Y vamos a ver que para poder realizar el cálculo, el sistema, en este caso para este empleado, como trabajó los 15 días del periodo, su base o sus días cotizados son 15. Voy a seleccionar el concepto de deducción, el 16, y puedo observar de que aquí está considerando los 15 días, ¿sí? Los 3,000 pesos que yo le puse lo multiplicó por 2, fueron 6,000. Después lo dividió entre los días del periodo, que son 61 en este caso, porque son el cálculo es para el periodo de septiembre-octubre. Entonces lo dividió entre 61 y después lo multiplicó por los días Infonavit. En este caso son 15. Si nosotros, por ejemplo, a este trabajador vamos a ponerle una falta injustificada para que vean de que cambia este cálculo. Vamos a ir en días y horas y le voy a poner, por ejemplo, una falta injustificada. Okay. Voy a volver a hacer el cálculo del empleado. Ok, anteriormente son 1,475.41, cotizando por los 15 días. Le doy calcular. Y ahora cambió a 1,377, puesto que únicamente está cotizando 14 días. Y si nosotros checamos nuevamente la simulación de conceptos, podemos ver que efectivamente el cálculo lo está haciendo sobre base 14 días que son sus días cotizados. Okay, voy a seleccionar deducción. Aquí está. Si se dan cuenta, está tomando 14 días. ¿Sí? Y vean que ahora ya el cálculo pues es exacto, puesto que anteriormente cuando se utilizaba por cuota fija, el concepto de 59 pues siempre te lo dividía entre los días del periodo. Ahora no, ya te lo divide entre los días en que realmente pues está cotizando el empleado. Algo muy importante que mencionar en este proceso o en este cambio, el sistema no incluye un convertidor de que si nosotros estuviéramos utilizando el concepto de 59 para poder representar o para poder calcular un préstamo Infonavit, no te lo va a cambiar de forma automática al concepto de 16, sino que ustedes tendrían que crear o dar de alta el nuevo concepto y ponerle ahí pues el acumulado que le corresponde, ¿sí? Si yo vengo utilizando por ejemplo el concepto de 59 como cuota fija,
y yo quiero ya utilizar el concepto de 16, entonces lo que tendría que hacer aquí es generar nuevamente el préstamo Infonavit y ponerle aquí el acumulado que le corresponde, ¿sí? Para que a partir de ahí ya se empiece a utilizar el concepto de 16, puesto que como les comento no hay un convertidor para que pueda hacer ese cambio, a que si estás utilizando el D59 como cuota fija, que automáticamente te lo cambia el concepto de 16, utilizando pues ya el cálculo que nosotros vimos ahora, ¿sí? Ok, otra de las características que se incorporaron en esta versión es en los reportes. Por ejemplo, si me voy en los reportes, uno de los reportes donde muestra información del préstamo Infonavit, por ejemplo este reporte de liquidación bimestral, retiro y cesantía, voy a seleccionar aquí en esta empresa de julio y agosto tengo hecho pues los cálculos correspondientes. Voy a seleccionar que solo empleados con incidencias, le voy a decir que no, y que me muestre la cédula de determinación. Le voy a dar a ejecutar. Ok, le voy a dar cerrar. Y puedo observar que aquí estos empleados se les está haciendo el cálculo del Infonavit utilizando la cuota fija. Lo puedo distinguir porque al final del importe tienen un guión bajo C.F, indicando que el cálculo que se está realizando es por cuota fija, ya que el cálculo puede ser por porcentaje, cuota fija o veces salario mínimo. En estos casos, para estos dos empleados se está utilizando el cálculo por medio de cuota fija, y así lo podemos identificar en los reportes. Y como les comento, todos los reportes donde muestra el cálculo del préstamo Infonavit se modificaron para poder incluir el cálculo que se realice utilizando el concepto de deducción 16. Okay, voy a cerrar esta empresa, le voy a decir que no. Ok, voy a mostrar también los cambios que se realizaron en la conciliación de Compact contabilidad nóminas. Para ello voy a abrir una empresa que tengo en otra instancia. Voy a ponerla aquí. Lo tengo en SQL Express. Es Express 2008. Ok, ya me cambié de instancia. Voy a abrir la aplicación de Compact y Nóminas para mostrar la otra característica que les comenté. Ok, esta empresa ya le tengo configurado la interfaz con Compact y contabilidad.
¿ok? Estoy en esta empresa en el periodo 21 quincenal. Ok, voy a ir en el menú de interfaz, interfaz a Compact contabilidad, y voy a seleccionar, por ejemplo, definición contable concepto. Ok, hace la conexión por medio del SDK. Ok, aquí puedo observar de que el concepto de sueldo yo le tengo indicado que se contabilice por empleado o por departamento, puede ser, ¿no? Sin embargo, yo no le especifiqué ninguna cuenta contable. Entonces, como no le estoy especificando ninguna cuenta contable, el sistema los importes correspondientes al sueldo los va a mandar a otras percepciones. Voy a salir de esta ventana y voy a ir en el menú de interfaz, interfaz a Compact y contabilidad, y voy a seleccionar la opción de conciliación a contabilidad nóminas. Cabe mencionar de que este periodo 21 únicamente lo tengo calculado, no lo tengo contabilizado. Razón por la cual aquí no me va a aparecer información de que exista su póliza en el sistema de Compact y contabilidad. Sin embargo, para lo que quiero mostrarles, no importa que pues la póliza no se encuentre en el sistema de Compact y contabilidad. Aquí voy a seleccionar el periodo 21. Voy a seleccionar el periodo quincenal 21. Es el único. Le voy a dar a aceptar y ejecutar. Ok. Ok. Bueno, vamos a checar. Bueno, si este periodo 21 quincenal ya lo tengo contabilizado. Aquí está su póliza en el sistema de Compact contabilidad. Sin embargo, lo que les quería mostrar que aquí el concepto de sueldo, como el sistema no pudo formar su cuenta contable, no lo muestra aquí. No se encuentra aquí el concepto de sueldo. Y el sueldo nosotros podemos verificar en otras percepciones que aquí se encuentra el concepto de sueldo, puesto que el sistema no determinó cómo armar su cuenta contable y automáticamente lo manda a otras percepciones. Esto para que se nos facilite identificar cuáles son los conceptos que no se están contabilizando. Por ejemplo, si nosotros también checamos lo siguiente, voy a cerrar este apartado, voy a verificar también, vamos a suponer de que tengo algunos conceptos que se están contabilizando por empleado. Vamos a suponer, tengo unos conceptos que estoy contabilizando por empleado. Bueno, aquí no tengo. Es subsidio al empleo. Lo tengo contabilizado por empleado. Si nosotros aquí en la cuenta contable que le tenemos asignado está correcta, sin embargo, en la definición contable empleado tuviera incorrecta pues la subcuenta, vamos a cambiarla aquí, que no existan pues las subcuentas. El sistema no va a poder determinar cuál es su cuenta contable y automáticamente también el concepto correspondiente a, en este caso, en el subsidio al empleo los va a mandar a otras deducciones. Cierro. Checamos nuevamente
el apartado de la conciliación. Ok, voy a seleccionar nuevamente el concepto, bueno, el periodo 21. Le doy a ejecutar. Otras deducciones. Ok, aquí lo que está realizando el sistema es que la cuenta contable que no pudo armar, automáticamente nos los pone aquí, indicando de que esta cuenta contable o estas cuentas contables que están en color rojo no se lograron identificar en el sistema de compa aquí contabilidad, ¿sí? Por eso están en color rojo. Y a su vez, estos conceptos de subsidio al empleo, como no se lograron armar, los debe de poner aquí en otras deducciones, ¿sí? Igual, ya cuando se libere pues la aplicación, esa va a ser la funcionalidad que tenga el sistema, ¿sí? Ahorita nos los está dejando aquí, de esta forma. Sin embargo, cuando no se logra identificar o no logra armar su cuenta contable, automáticamente te lo va a poner, ya sea en otras percepciones, deducciones u obligaciones, dependiendo de pues que se esté contabilizando. Esto con la finalidad de poder identificar fácilmente cuáles son los conceptos que no se lograron formar pues su cuenta contable. Y esa va a ser la razón por la cual no te va a coincidir la póliza que tú tienes en caso de que ya hayas enviado la póliza en el sistema de CompaKey en contabilidad con lo que estás contabilizando en el sistema de CompaKey nóminas, ¿sí? Este es el propósito o el cambio que se realizó en este módulo de conciliación de contabilidad y nóminas, de que te permite identificar fácilmente pues cuáles son los conceptos que no se lograron formar adecuadamente su cuenta contable y no se pudieron pues contabilizar, ¿sí? Voy a cerrar este apartado. No sé si tengan alguna pregunta respecto a las características de esta versión. Voy a verificar el chat para ver si tiene alguna, bueno, si tienen alguna pregunta. Ok, Alejandro González pregunta, dice, si yo ya tengo algún trabajador con cuota fija en el concepto 15, ¿debo hacer el cambio al concepto 16? Aquí ya va a ser en decisión del usuario, Alejandro González, porque anteriormente los usuarios del sistema de CompaKey nóminas utilizaban, bueno, en tu caso el concepto 15 para poder hacer el cálculo del préstamo Infonavit por cuota fija. Sin embargo, el detalle que existía o lo que comúnmente comentaban, de que ese cálculo que hacía el sistema no coincidía con lo que se calculaba en el SUA, porque el de cuota fija que existía en el sistema prácticamente te hacía la división entre los días del periodo, siendo de que en el SUA te realizaba la división por los días cotizados. Entonces ahí si el usuario del sistema pues quiere seguir utilizando el concepto 15 y estar pues capturando prácticamente de forma manual o el cálculo que está haciendo el sistema utilizando el concepto 15, pues no tiene ningún detalle, lo puede seguir utilizando. Sin embargo, si quiere que el sistema realice el cálculo de forma automática, considerando nada más los días cotizados, entonces ahí lo recomendable sería utilizar el concepto en 16. Sin embargo, como comento y repito, si quiere seguir utilizando el concepto 15, no hay ningún problema.
Ok, Alberto Candela pregunta, ¿qué va a pasar si el cliente ya tiene capturados espacios al inicio o caracteres especiales? Bueno, lo que va a suceder fue lo que vimos con una empresa. Al momento de abrirlo ya con la versión 8.02, el sistema automáticamente te los va a eliminar. Te va a eliminar los espacios al inicio y al final, así como los caracteres especiales. Y para que identifique los registros a los cuales se le eliminó esos espacios en blanco, al final de la descripción de ese registro te va a poner 4 números de forma aleatoria. Ok, ¿alguna pregunta respecto al sistema? Igual ahí ya vi que me formularon una pregunta en distinto a esta sesión. Igual, ahorita por medio del chat yo te doy respuesta. Ok, Juan pregunta, Juan Guadalupe Chávez dice, en esta versión ya viene corregido el error de la interfaz con el DIM para la declaración de sueldos y salarios. Sí, efectivamente, Juan, ya se corrige ese detalle en esta versión. Ok, dice Juan Mejía, ¿cuáles son para CompaKey los caracteres especiales? Ok, Juan Mejía, ¿pudieses verificar las cartas técnicas? Al final de las cartas técnicas viene un documento donde están todos los caracteres especiales que no se recomienda utilizar en los sistemas CompaKey. Ahí te recomendaría que cheques la carta técnica. Normalmente la última hoja donde se especifica ese detalle. Ok, no sé si tengan alguna pregunta al respecto. ¿Ninguna? Bueno, si no tienen ninguna pregunta al respecto, por mi parte sería todo y nos estamos viendo pues hasta la siguiente semana. Igual les comento, esta versión de CompaKey Nóminas se libera hasta la próxima semana, ¿sí? Es cuando ya se publique en el portal el instalador y todo lo demás, ¿sí? Ok, bueno pues por mi parte sería todo y nos estamos viendo. Hasta luego.